Nos ha tocado el tema de lo que es el aborto, el cual a continuación responderemos algunas de las interrogantes y dudas que tengan aquí las personas que hoy nos escuchan. Cabe recalcar que hay respuestas un tanto fuertes a comparación de otras. Buenas tardes, me encuentro aquí con un médico y nos va a hablar sobre el aborto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando Castellanos Cázares, soy médico general y trabajo para los servicios de salud del Estado en un centro de salud. ¿Qué opinas sobre el aborto? Bueno, el aborto actualmente es un tema muy controvertido porque hay muchas opiniones a favor y en contra. Yo en lo personal estoy en contra del aborto a menos que exista una indicación médica para salvar la vida de la madre o una indicación legal que amerite la interrupción del embarazo. ¿Qué métodos existen para abortar? Bueno, existen varios métodos. Uno es el método por medio de medicamentos, otro es un legrado y la otra es una aspiración que se llama aspiración manual endouterina o AMEU, que es la que se utiliza más frecuentemente y porque es la que causa menos efectos secundarios. ¿Cómo se decide el método que se puede utilizar? Bueno, primero se tiene que decidir si se lleva a cabo el aborto, dependiendo de las semanas de embarazo y de si hay una indicación legal. Después de eso se valora por medio de médicos especialistas, son quienes deciden cuál es el método que le conviene a la paciente para causarle menos daño en su salud. ¿Qué riesgos tiene una interrupción del embarazo? Bueno, la interrupción del embarazo, dependiendo de las semanas que tenga la paciente, la mamá, hay riesgos de algún sangrado, de infecciones posteriores, de alguna infección porque queden restos ahí o de un aborto mal practicado. Y bueno, otros efectos que afectan la salud de la mamá son efectos psicológicos que tienen que ver con ansiedad, depresión, porque se le está quitando la vida pues a su propio hijo. ¿Cuál es el mejor método? Bueno, el mejor método en lo personal, creo que ningún método es el mejor. Obviamente que si un embarazo es normal, pues no requiere de interrupción. Pero si, como ya comentamos, existe riesgo en la vida de la mamá y que se necesita interrumpir el embarazo, actualmente se utiliza la aspiración manual endouterina, pero se debe evaluar cuántas semanas tiene de embarazo para que no tenga complicaciones. ¿Es verdad que al principio solo son cambios biológicos y que semanas después se forma un ser humano? No, no es verdad. Un ser humano se forma desde el principio, desde que el espermatozoide se une con el óvulo, ahí ya se formó un ser humano con derechos y que semanas después y que crece, ya sus derechos son mayores, pero un ser humano es desde el principio. Al momento de la concepción ya es un nuevo humano, un ser humano con derechos. Bueno, si un ser humano se forma con la concepción, ¿por qué los científicos le dan diferentes nombres según las semanas que tenga? Bueno, se le da diferentes nombres para describir la forma en que se va desarrollando un ser humano. Hace mucho tiempo no existía esto de lo del aborto. Sí sucedían, pero no era un tema de como ahora se ha vuelto legal, religioso, moral, en el que se tienen que ver muchos aspectos. Cuando se va formando un ser humano, va tomando diferentes formas. Y esas descripciones que se le hacen es para saber en qué semanas está. Esos diferentes nombres le sirven precisamente al científico o al médico para saber cuántas semanas tiene. Al principio
de la fecundación es un cigoto, mórula, blastocisto, embrión, feto, pero eso no cambia. Desde el principio es un ser humano que se va formando desde una célula y por lo tanto debe de tener diferente forma. No puede tener forma humana desde el principio y se describe según su desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esta información sobre el aborto. Por nada, estamos en contacto. Cualquier duda, estamos a tus órdenes para aclararlas. Gracias. Buenas tardes, me encuentro con el señor Fidel Padrón Zamarrón, el cual nos va a dar su opinión sobre el aborto. ¿Usted está en contra o a favor del aborto? En contra, ¿Nos podría dar su opinión? ¿Por qué? porque la vida es muy preciada y no debemos despreciarla, ¿me entiendes? O sea, no podemos hacerle daño a un ser que no pidió nacer, aunque en caso de violación sí tiene sus atenuantes, ¿verdad? Que la mujer sí debería tener, am, decidir si aborta o no, pero la mayoría de los casos, las mujeres se embarazan por gusto o por descuido y en esos casos no deberían abortar un bebé porque es como si fuera un homicidio. En mi opinión personal, es como si fuera un homicidio. Aparte, pues también en lo espiritual a Dios no le gustaría que uno hiciera eso. Otra cosa muy importante, por ejemplo, si una mujer se embaraza y, y no quiere el bebé, eso no es suficiente razón para matarlo. Es decir, lo miro como si fuera un capricho nada más. La mujer tiene el privilegio de, de traer a las personas al mundo. Entonces, ese privilegio también viene con una responsabilidad muy grande para la mujer. Entiendo que es su vida y su cuerpo y que debería hacer lo que quisiera con él, pero no, desgraciadamente está muy complicado el tema de los hijos y sobre todo de un niñito indefenso pues que no puede decidir, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo siento que yo estoy en contra del aborto por muchas razones, pero más por la espiritualidad, porque Dios lo prohíbe. Entonces, como te digo, si hay una mujer que fue violada y es contra su voluntad, entonces sí debería tener ella la razón en abortar, pero al instante, no hasta que el niño ya esté grande, porque ya cuando es un feto, perdón, porque cuando ya el niño ya está grandecito, ya eso ya es matar a un bebé que no pidió nacer. Entonces, cuidado con eso, con la vida. Sobre todo cuando un bebé apenas va a nacer. Se, se ve siento que es muy feo. Es como si fuera un asesinato. Por eso yo estoy en contra del aborto. Es todo. Gracias. Bueno, ahora nos encontramos con el profesor filósofo Javier Salazar Urbina. A continuación nos responderán unas preguntas. Profesor, tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Excelente, ¿no? Aquí apoyándolos en la medida de lo que se pueda, con todo gusto. Muchas gracias, profesor. Una pregunta va para usted. ¿Qué opina usted del aborto? El aborto es como terminar con una vida inocente de una manera imprudencial, ¿sí? ¿Por qué digo imprudencial? Porque no son conscientes del poner fin a una criaturita que no pidió venir a este mundo, ¿sí? Y de unos padres que se convierten desde esa perspectiva, pues en los autores del término de la vida de un inocente. Cierto, muchas gracias. ¿Usted considera que el feto es una persona? El feto, desde que hay una semillita que fecunda el ovario, ya las posibilidades son 100 a 1 de que viene una vida,
¿sí? Todavía no se empieza ahí, pero ya atentar desde esa perspectiva ya se puede considerar como un aborto. Sí, muy bien, profesor. Sigue la otra pregunta. Si una persona tiene valor y derechos, si tiene valor y derechos, entonces ¿el aborto es una acción moralmente incorrecta o un delito? Yo pienso que la gente, si realmente valora la pregunta que me hiciste, obviamente sería un delito, porque todos tenemos el derecho a la vida y por ley merece castigo aquel que atente contra la vida. Sí, muy cierto. Sí. ¿Pueden balancearse los derechos en caso de una contraposición? Yo pienso que no, porque aquí los que tienen que elegir no son factores externos, ni mis padres, ni mis amigos, ni mis vecinos, nadie tiene que influir en la decisión de no quiero darle vida a mi hijo. Aquí quien va a asumir la responsabilidad directamente son dos personas, los que la engendraron. Sí, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué priorizar uno sobre el otro? ¿Cómo? ¿Cómo priorizar uno sobre el otro? Sí, o sea, el feto y la mamá o la madre. Ya te entendí. Yo pienso que hay algunos factores que hay que tomar bien en cuenta. A veces porque uno no se cuida, porque toma sustancias médicas o nocivas para la salud que afectan el desarrollo de la criaturita. Eso puede causar daños irreversibles a una criaturita. Incluso, en dado extremo, se le muere adentro y puede infectar a la madre. Es decir, aquí estamos hablando de que no nada más muere la criaturita, sino que también pone en riesgo la vida de la madre. Sí, muy cierto, profesor. Bueno, sería todo de nuestra parte. Le agradecemos mucho. Hay otro detalle. Sí, adelante. Sí, muy bien. Hay otro detalle. Que si yo sé que mi criaturita es indeseada y sé que trae muchas complicaciones en su desarrollo y que los doctores me dicen, piénselo porque no se trata de traer una vida a sufrir, pero también no se trata de poner en riesgo su existir. Sí, muy cierto. Sí, entonces yo como médico profesional, en el caso, ¿no?, de que lo fuera, le diría, como médico, te diría, dialóguenlo, porque no deja de ser un alma de Dios, no deja de ser una criaturita, un ser vivo, ¿sí? Y por causas que ustedes ya deben de saber, entonces es decisión y una gran responsabilidad de ustedes como padres asumir ese sí o no, ese sí o no. Y en el caso de que la criaturita pueda morir, o sea, estamos hablando de riesgos de un aborto o de algo que ponga en peligro la vida de la madre, que un médico te diga, a ver, quiero ser honesto con ustedes, quiero que decidan a quién salvamos, pero hay que elegir, o salvo al niño o salvo a la madre. Entonces ahí, ¿qué creen que hubiera dicho el padre? Pues desde nuestro punto de vista diríamos que a la madre, ¿no? Sí. O por supuesto, porque con la madre puedo volver otra vez a empezar y la criaturita, crecer sin una madre es lo peor que le puedes hacer a una criaturita. Sí, tiene mucha razón. ¿Un consejo que le puedas dar a la juventud de hoy en día? Pues que sean conscientes de que en la vida solamente es una, ¿sí? Y de que esas criaturitas son un don, nada más es como un préstamo. ¿Por qué? Porque nacen, llegan a una etapa adulta y abandonan el nido, ¿ok? No dejan de ser nuestros hijos, sí, pero uno los engendra, uno los cría, los educa, los hace personas de bien a la humanidad. Pero si yo ni siquiera me acepto como soy, mi esposa no me da mi lugar como esposo, ni yo se lo doy a mi esposa, y vemos el sexo
como simplemente una mera forma de entretención, pues traer vidas es lo más fácil al mundo, ¿no? Exacto. Pero no se trata de sobrepoblar mi casa, sino de ver qué condiciones tengo yo para sacar adelante a esa criaturita. Sin que sufra, sin que le falte educación, alimento y un hogar y mucho cariño. ¿Sí? Entonces, mi perspectiva para concluir es, yo sí voy en contra del aborto, a menos que por condiciones de salud que pongan en riesgo a la madre o al feto y se tenga que tomar una decisión, sea la madre. Y con el dolor de nuestro pesar, ¿verdad? Considerar que no queremos sacrificar a nuestro hijo, pero si se pone en riesgo la vida de la madre, pues yo creo que el hijo hay que, aunque sea un, ¿qué te diré? Aunque sea visto por la sociedad como un asesinato. Sí, muy cierto, profesor. ¿Vale? Sí, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, profesor. Que tengan bonito día. Igualmente, profesor. Gracias. Buenas tardes, gente. A continuación daremos una charla sobre el aborto y para eso entrevistaremos a un estudiante de enfermería. Díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Alejandro. Eh, cuéntenos sobre su forma de pensar sobre el aborto, por favor. Yo diría que el aborto es un tema curioso. El aborto es una situación donde decides la vida de una persona, aunque muchos consideran que cuando no, hasta un cierto tiempo, esta persona no tiene ningún conocimiento. En el lado científico de la medicina, esto le llaman feto o de otro tipo de subgéneros. Pero yo diría que en el caso de lo ético, una persona tendría que tener derecho a abortar, porque digamos, voy a poner en caso la situación de hoy en día, que sería de que hay mucha delincuencia en contra de las mujeres, donde hay muchas violaciones, secuestros, en el caso de que la mujer sobreviva, pues muchas veces termina siendo profanadas o mejor dicho, violadas. Muchas de estas jovencitas, pues que lastimosamente quedan embarazadas de sus agresores y no tendrían nada, y no tienen, ellas tienen su mentalidad de no querer tener esa responsabilidad de ese hijo. Y pues muchas veces si deciden seguir con su hijo, este puede recibir un maltrato y un rechazo de parte de la madre, viéndolo con odio. Yo diría que en caso de las mujeres que han sido abusadas, ellas podrían elegir si quieren abortar o no. O en caso de que esto no sea, de que tanto los padres de familia como la joven tengan la decisión de querer abortar en caso de que sea menor de edad. Pero si esto es ya después de un cierto tiempo, esto en mi opinión no estaría muy bien porque no puedes tener hijos así solo porque quieres tener hijos. Ok, también existen diferentes circunstancias, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad como síndrome de Down o motora, hay que se le podría hacer. Pues las personas que tienen síndrome de Down no presentan una dificultad para esto, solo sería su capacidad para comprender, pero las personas con síndrome de Down, aunque tengan problemas para hablar a veces, no significa que no sean listas. Ellas saben también lo que han hecho, lo que ellas están haciendo, y pues no se han presentado así casos que quieran abortar a estas personas. Por ejemplo, autismo. Autismo. El autismo ahí no sería posible porque el autismo causa que el cuerpo se empiece a paralizar y los órganos poco a poco ya no funcionen. Entonces yo pienso que la persona ya no sería fértil y no podría quedar embarazada. Ok, en caso de que la pareja no lo quiera por andar, digamos, llegó a tener relaciones con el novio y el novio ya no se quiere hacer cargo, pero la muchacha tampoco, pero los papás ahí sí quieren tener lo que es
la cría, ¿qué se le podría decir ahí también? Y esa es una situación ahí ya de responsabilidad, porque pues los padres aquí, en este caso, ellos están diciendo que tenga el bebé, pero la pareja no quiere tener al bebé porque en su forma de ver, ellos cometieron un error. No, pues es como yo estaba diciendo, no pueden tener hijos nomás porque quieren tener hijos, así que un descuido. No tomaron las precauciones que se necesitaban como un método anticonceptivo, como lo más común es el condón o un condón para la mujer. Entonces aquí ya no aplica el método para abortar. En caso de que la pareja no quiera hacerse cargo de las jóvenes, esta puede presentar acusaciones de en contra, pueden ser demandados y llevados a la cárcel por un tiempo. La máxima pena sería como 7 años y el hijo o el bebé pasa ahí a los padres, que sería su familia más cercana. ¿En qué países han ya existido lo del aborto? O sea, ya es legal. Por ejemplo, en Colombia, en España creo que ya es legal y aquí en México todavía no hay, o en ciertas regiones ya no se han prohibido, no se ha legalizado el aborto y han existido también abortos clandestinos, o sea, ¿hay qué podría decir? Estas clínicas clandestinas han sido lastimosamente muy utilizadas porque estas son más buscadas por las parejas que igual no tuvieron cuidado o personas que no quieren que tengan a los hijos o sea, amores que no quieren que estén con ellos y los buscan a estas clínicas clandestinas para que le quiten a su bebé, pero eso no es lo más seguro porque pueden tener el riesgo de morir los dos, porque aparte de que se extrae el feto o el bebé ya en estado más avanzado, la mujer también puede morir porque al no tener el ambiente clínico correcto de sanidad y otros factores, quedaría una infección adentro porque este nomás se encargaría de quitar el bebé, pero no limpiaría nada de adentro. Se quedaría una infección y terminaría falleciendo. Ok, ahora sí que desde su punto de vista y ya sin palabras un poco correctas, o sea, un poco directas, o sea, su forma de pensar, ¿qué haría? O sea, está bien abortar o no abortar? Porque se está perdiendo una vida y esa vida podría, podría ser adoptada por otra gente que no puede tener o procrear hijos. Pues sí, en caso de esto, en algunos casos, como yo dije anteriormente, estaría bien en caso de un abuso o algo, o un crimen mayor que haya sufrido la joven.